Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Esta semana se ha estrenado en España El latido del cielo, una película de fe con dos grandes partes. En la primera se exploran milagros eucarísticos recientes reconocidos por la Iglesia, hablando con los científicos que los investigaron y los religiosos que fueron testigos. En la segunda parte se profundiza en la figura del joven beato Carlo Acutis, muerto en su adolescencia, que investigó esos milagros y los integró como parte de su devoción a la Eucaristía. Entre las novedades más sorprendentes está la presencia del padre de Carlo, que habitualmente evita mostrarse en reportajes o documentales. Aquí nos habla con naturalidad y buena argumentación sobre la fe de su hijo. También se nos presenta a los hermanos gemelos de Carlo, que nacieron varios años tras su muerte, tras mucha oración de su madre. El primer tercio está dedicado a la investigación de milagros sucedidos en pleno siglo XXI. Asombra al espectador escuchar a los sacerdotes testigos de hostias incorruptas o sangrantes en Polonia, México, Sokolka en 2008, Letnica en 2013 o Tixla en 2006, milagros aprobados en época de iPhones y redes. Impresiona aún más cuando los que hablan son científicos laicos, biólogos, cardiólogos, que establecen que ese extraño tejido rojo es tejido del corazón, a veces aún vivo, otras con signos de haber sufrido una gran tortura. La película empieza con imágenes bien resueltas de Cristo sufriendo en la cruz. Es un punto cristocéntrico necesario en una historia que luego busca mostrar a Dios en los milagros y en el joven beato. La escritura nos habla más de 1000 veces del corazón, explican en Letnica. Espiritualmente, la película es, por supuesto, edificante a varios niveles. Por ejemplo, con los sacerdotes que paciente y disciplinadamente mantuvieron el secreto sobre los fenómenos hasta que la Iglesia permitió divulgarlos. Se sintieron abrumados y llamados a admirar mucho más el misterio de la Eucaristía y los sacramentos que se entrelazan con él, como el del perdón y el bautismo. El sacerdote de Tixla explica que cuando supo del milagro y vio las formas manchadas en rojo, no le impresionó mucho. Se impresionó cuando 6 años después estaban más frescas y rojas que antes. También edifica la religiosa sacristana polaca, que habla con naturalidad de su hallazgo y su gran intimidad y cercanía con Dios, mostrada en su oración, sentada en el suelo ante el sagrario. Pero pasado un tercio del metraje, la película salta a hablar de Carlo Acutis. Su madre explica que él arrastraba a la familia a viajar a lugares de milagros eucarísticos para hacer fotos e incorporar datos en su investigación-exposición sobre milagros. La película dedica también un rato a explicar la conexión de Carlo con Fátima, santuario que visitó, y su devoción por los pastorcillos. Decía que Fátima era una catequesis en 360 grados por cubrirlo todo: el cielo, el infierno, la confesión, la santidad. La película ilustra la aparición del ángel a los pastorcillos en 1916 y la visión mística de Sor Lucía de una cascada de misericordia y gracia junto a Cristo crucificado. La madre de Carlo comenta acerca de las visiones sobre Fátima de su propio hijo, que la película no profundiza, pero que comenta en sus libros recientes. Carlo proclamó, y es una de sus frases más citadas, que la Eucaristía es mi autopista al cielo, el modo más rápido y seguro. También hablaba de hacerse ligero, librarse del pecado como un globo se libera del lastre, para ascender, algo que la película muestra eficazmente con un enorme globo aerostático de colores. No hay duda de que la película ayudará a muchos jóvenes y no tan jóvenes a profundizar en su devoción eucarística y empezar esa elevación hacia el cielo. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Isla Borneo, ordenación del primer sacerdote de la etnia Rungus. Finlandia, diputada absuelta de delito por citar la Biblia sobre la homosexualidad. Perú, concurso nacional de nacimientos 2023. Inglaterra, obispos lamentan muerte de bebé Indy Gregory. Pasaremos después a las noticias nacionales. Bodas de plata del Congreso Católicos y vida pública con récord de inscritos. Obispos alertan ante los pactos de Pedro Sánchez. Bendicen e iluminan las torres de los 4 evangelistas en la Sagrada Familia. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Comisión de Nuevos Mártires investiga más de 550 testimonios del siglo XXI. Gobierno del Vaticano se encargará del monasterio Mater Ecclesiae. Catequesis sobre la alegría de anunciar el Evangelio. Los católicos malayos recibieron al primer sacerdote originario de la minoría étnica Rungus, comunidad asentada en su mayoría en el estado de Sabah, en la parte norte de la isla de Borneo. Para la iglesia local, la ordenación de un habitante indígena del estado de Sabah es un gran acontecimiento. El padre Bradley Stephen Belly fue ordenado por Monseñor John Wong So Kao, arzobispo de Kota de Kinabalu, el 8 de noviembre en la iglesia de San Pedro de Kudat, la parroquia natal del nuevo sacerdote, en el estado de Sabah. De acuerdo con un comunicado publicado el 13 de noviembre
noviembre por la archidiócesis, la ceremonia tuvo lugar en presencia de cerca de 2.000 fieles, algunos provenientes del estado vecino de Sarawak, Borneo. Durante la celebración, Monseñor Wan expresó su gratitud y saludó al Padre Belly por haber respondido valientemente a la llamada de servir en el campo de Dios. Continúen rezando por este joven sacerdote para que pueda servir con amor, pidió el obispo, que celebró la ordenación junto con 46 sacerdotes. Con esta ordenación, el Padre Belly se convierte también en el primer sacerdote en ser ordenado en Kudat, ciudad costera de Sabah. La etnia Rungus a la cual él pertenece es un subgrupo de la comunidad Kadazan Dusun, el grupo étnico más grande de Sabah. Los Rungus tienen un dialecto, una arquitectura y costumbres distintas a los otros grupos de la misma comunidad, con una literatura oral. Hay cerca de 74.000 miembros del grupo étnico Rungus en la región. Ellos viven sobre todo en la península de Kudat y en los distritos de Kota Marudu, Pitas y Beluran. Aunque su religión tradicional sea el animismo, comenzaron a convertirse al cristianismo a partir de 1950. Actualmente la mayor parte de ellos son católicos. En Malasia, los católicos representan cerca del 10% de la población de cerca de 34 millones de habitantes, en su mayoría musulmanes. Hay cerca de 1.170.000 de católicos en 3 archidiócesis y 7 diócesis. Cerca de 2/3 de los católicos malayos viven en Borneo, en los estados de Sabah y Sarawak, donde representan alrededor de 1/3 de la población. Tras un proceso de 4 años en el que se ha defendido de 3 cargos legales por delitos de odio, por los que le pedían 6 años de cárcel y 2 juicios, la diputada finlandesa Päivi Räsänen ha sido exonerada de toda culpa por el Tribunal de Apelaciones de Helsinki. Según informa Alliance Defending Freedom International, el grupo legal de defensa de los derechos humanos que se ha hecho cargo del caso, tanto de Räsänen como el obispo luterano de Juhana Pohjola, han sido absueltos de todas las acusaciones. La diputada explica que se siente muy aliviada, pues no es un delito tuitear un versículo de la Biblia ni participar en un discurso público con una perspectiva cristiana, e indica que tiene la esperanza de que el resultado de este largo proceso sirva como un precedente clave para proteger el derecho humano a la libertad de expresión. Räsänen era miembro del Parlamento finlandés desde 1995, dirigió el Partido Cristiano Demócrata entre 2004 y 2015 y fue ministra del Interior del país. El 17 de junio de 2019 compartió a través de las redes sociales X, antes Twitter, un mensaje que iba acompañado con una imagen de los versículos 24, 25 y 26 de la carta de San Pablo a los romanos, y que la versión oficial de la Biblia elaborada por la Conferencia Episcopal Española los traduce así: por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos. Es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. El primer día de noviembre de 2019, tras 4 horas de interrogatorio, la policía archivó el caso. Pero 3 días después, la Fiscalía abrió una nueva investigación basada en un documento sobre el matrimonio y la sexualidad humana titulado Hombre y mujer los creó, que elaboró en 2004 y que fue autorizado por el obispo luterano Juhana Pohjola. En 2022, la Fiscalía concluyó su investigación con una triple acusación por delitos de odio por los que pedía 6 años de prisión. Sin embargo, tras un primer juicio en el Tribunal de Distrito, la diputada resultó libre de cargos en el mes de marzo de ese año. Sin embargo, la Fiscalía recurrió el fallo y el nuevo juicio, del que se ha conocido en estos días la sentencia, se celebró en agosto de 2023, con el resultado absolutorio y la condena a la Fiscalía a pagar decenas de miles de dólares en honorarios legales de los acusados. Según detalla Alliance Defending Freedom International, el fallo del Tribunal de Apelaciones, adoptado por unanimidad, subraya que la acusación no tiene ningún motivo sobre la base de las pruebas recibidas en la audiencia principal para evaluar el caso de manera diferente a la del Tribunal de Distrito. Por lo tanto, no hay motivo para alterar el resultado final de la sentencia.
El Instituto Cultural, Teatral y Social ha invitado a todo el Perú a participar en la 19ª edición del Concurso Nacional de Nacimientos Navidad es Jesús 2023, que busca ser un medio para anunciar la alegría profunda del nacimiento del Señor. La inauguración del concurso y de la posterior exhibición se llevará a cabo el miércoles 22 de noviembre a las 12 p.m. hora local, en la Casa O'Higgins, ubicada en el Jirón de la Unión 554 en el Cercado de Lima. Los organizadores han reiterado que el concurso tiene como centro la celebración del nacimiento del Niño Jesús mediante la exhibición de 46 piezas artísticas provenientes de diversas regiones del Perú. Las piezas han sido elaboradas por destacados artesanos a partir de diferentes estilos artísticos: cerámica, escultura en piedra, tallado en madera, retablo, metales, tejidos, bordados, mates burilados, fibras naturales e imaginería. Tabata Matos, miembro del área de comunicaciones del Instituto Cultural, Teatral y Social, señaló que el trabajo de los artesanos empezó en marzo tras la convocatoria y concluyó en el mes de octubre. Si bien cada uno trabajó a partir de diferentes técnicas de arte, era primordial que buscaran retratar el nacimiento del Niño Jesús. No podía olvidarse eso porque es el centro de la Navidad, explica. Agregó además que la segunda intención del concurso es dar a conocer a los artesanos peruanos y mostrar cómo trabajan los distintos materiales, formando piezas maravillosas que crean con sus diferentes costumbres y tradiciones para formar un nacimiento. La exhibición será desde el miércoles 22 de noviembre de 2023 hasta el domingo 7 de enero de 2024. El público tendrá la oportunidad de visitar la exposición durante el horario comprendido entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde, de martes a domingo. El ingreso a la exposición es totalmente gratuito y en ella se podrán apreciar los distintos nacimientos provenientes de varias regiones del Perú. El Concurso Nacional de Nacimientos es coorganizado por el Instituto Riva Agüero, en colaboración con el Museo de Arte y Tradiciones Populares, Luis Repetto, Málaga, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Casa O'Higgins, junto al respaldo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 2 obispos de Inglaterra lamentaron la muerte de la bebé Indi Gregory, desconectada el último sábado del soporte vital, y solicitaron la aprobación de una enmienda sobre cuidados paliativos para enfermos terminales. Indi Gregory, nacida en febrero y bautizada en septiembre, sufría de una rara enfermedad degenerativa mitocondrial. Estaba conectada a un ventilador en el Queen's Medical Center en Nottingham, Inglaterra. El sábado 11 de noviembre fue desconectada del soporte vital que la mantenía con vida tras una decisión judicial contraria a la voluntad de sus padres. Ese día, la oficina de prensa del Vaticano informó que el Papa Francisco estaba rezando por Indi y su familia. La pequeña falleció el lunes 13 en brazos de su madre en un hospicio a las 1:45 am, lugar en el que debió permanecer al no permitírsele ir a casa. El gobierno italiano le había concedido a Indi la nacionalidad italiana para que pudiera viajar y recibir tratamiento en el Hospital Pediátrico Bambino Gesù en Roma, conocido como el Hospital del Papa, que iba a correr con todos los gastos. El Bambino Gesù, administrado por el Vaticano, ya ha ofrecido antes tratar a otros bebés con graves enfermedades como Alfie Evans en 2018 y Charlie Gard en 2017, a quienes finalmente se les negó la oportunidad de viajar a Italia tras los fallos de las Cortes del Reino Unido y que también murieron tras el retiro del soporte vital. En su declaración publicada el 13 de noviembre, Monseñor Patrick McKinney, obispo de Nottingham, y Monseñor John Sherrington, obispo auxiliar de Westminster y encargado de temas relacionados a la vida en el episcopado inglés, expresaron su profunda tristeza por la muerte de la bebé. Los obispos destacaron que la batalla legal seguida por los padres de Indi, Dean y Claire revela la necesidad de darle una mayor voz a los padres en estos casos complejos y sensibles. Una manera de comenzar a remediar esto sería enmendar la Ley de Cuidado de la Salud de 2022, reintroduciendo la enmienda de la baronesa Laura Finlay sobre la resolución a la disputa en el cuidado paliativo de niños, formulada después de la muerte de Charlie Gard, resaltan. Para concluir, los obispos aseguran que seguirán contribuyendo a una discusión más amplia sobre este tipo de casos, considerando el deber de seguir con el cuidado básico, incluyendo la nutrición e hidratación asistidas para proteger el bien de todo niño. 25 años desde el primer Congreso Católicos y Vida Pública, una novedad en la sociedad en la que la Asociación Católica de Propagandistas, ACDP, fiel a su vocación, hacía esta propuesta a la sociedad española y que ha repetido el tercer fin de semana de noviembre desde el siglo pasado. Como señalaba su director, Rafael Sánchez Saus,
Entre los muchos méritos y éxitos del Congreso está el que se siga celebrando con el interés, la asistencia y el impacto que sigue teniendo. Este año el tema será vivir, compartir, anunciar, evangelizar. Y para celebrar las bodas de plata, interfiriendo lo mínimo en el desarrollo. El Congreso tuvo lugar el viernes 17 por la mañana. La conferencia de apertura estuvo a cargo de Jaime Mayor Oreja, que pronunció la primera apertura en 1999. Según Rafael Sánchez Saus, es una llamada a los creyentes a dar un mensaje de esperanza y confianza y de espíritu constructivo ante la grieta social abierta por la amnistía. Así lo avanzó en un encuentro informativo este martes en Madrid, en el que le acompañó el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza. Como es habitual, el Congreso empieza con un acto a la semana previa. En este caso fue inaugurado hace unos días con una ponencia a cargo del cardenal Antonio María Rouco, arzobispo emérito de Madrid y una de las personalidades que ha respaldado el Congreso desde sus inicios. El panel de conferencias mantiene el atractivo y nivel de otros años. Destaca la participación del embajador de la Liga de Estados Árabes en España, Malek Tawel, un católico jordano de rito latino que ofrecerá una perspectiva sobre la situación de los cristianos en países árabes. Varios obispos españoles se han pronunciado en los últimos días en contra de los pactos alcanzados por el presidente Pedro Sánchez con los autores del golpe de Estado secesionista perpetrado en Cataluña en 2017. El pasado jueves, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció que ha alcanzado un acuerdo con los líderes de los partidos secesionistas catalanes que incluye la amnistía para los condenados. Desde entonces, algunos obispos se han pronunciado en los últimos días denunciando la inmoralidad de los acuerdos alcanzados. El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, afirmó en su programa Sexto Continente en Radio María del pasado viernes que España está pasando por momentos muy convulsos. Durante su intervención, Monseñor Munilla citó la encíclica Veritatis Splendor para afirmar que existe un peligro grave consistente en que una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto. A su entender, el hecho de que unos políticos amnistíen a otros políticos que han cometido delitos a cambio de que estos les den sus votos y que puedan seguir gobernando es algo inmoral. También se han pronunciado en el mismo sentido el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, quien a través de las redes sociales ha denunciado que la amnistía no es un borrón con cuenta nueva. Los que delinquieron grave y violentamente contra la convivencia, destruyendo un Estado de Derecho, determinan con su moneda de cambio el futuro de un pueblo, cómplices que venden lo ajeno por un plato de lentejas para seguir en el poder. En su última carta semanal, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, subrayó que la unidad de España está en peligro, al tiempo que recordó que los obispos españoles se han manifestado en diversas ocasiones sobre el valor moral de la unidad de España, que entre todos hemos de salvaguardar y que puede quedar quebrada por egoísmos de un signo u otro. Monseñor Fernández ha pedido rezar por España, que es un proyecto histórico de siglos y siglos. ¿Por qué romperla ahora? Y si han de hacerse actualizaciones históricas, háganse en el marco de la Constitución, que todos los españoles hemos aprobado. No alimentemos la división ni el enfrentamiento, ni nos dejemos llevar por egoísmos personales o colectivos. La paz de una nación entera no podemos jugárnosla por intereses particulares, añadió. Esta semana tuvo lugar la bendición e iluminación de las torres de los 4 evangelistas en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, en una misa presidida por el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. El Arzobispado de Barcelona informó en su sitio web que el cardenal Juan José Omeya, arzobispo local y presidente de la Conferencia Episcopal Española, decidió ceder la presidencia de la misa al nuncio, quien concelebró con el arzobispo emérito de Barcelona, cardenal Luis Martínez Istats, y el obispo auxiliar, Monseñor David Abadías. Unas 2.000 personas asistieron a la misa, a la que también asistieron algunas autoridades civiles, como la presidenta del Parlamento de Cataluña, Ana Erra, y el director general de Asuntos Religiosos de la Generalitat, Carles Armenjol. Al concluir la Eucaristía, se encendieron las torres dedicadas a San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, los 4 evangelistas. La iluminación, que durará hasta el próximo 8 de enero, conmemora así la conclusión de los trabajos en esas estructuras. Monseñor Auza inició su homilía saludando a quienes han participado en la edificación de la monumental Basílica de la Sagrada Familia y resaltó además que las 4 torres están dedicadas a los santos evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Cada una nos recuerda aquello que los evangelistas, que al unísono evocan la presencia de Cristo, nos empujan a ser testigos del Señor en medio del mundo, a través de su vida. El prelado recordó la visita del Papa Benedicto XVI a Barcelona cuando dedicó la basílica y dijo que su arquitecto, el famoso Antonio Gaudí, colaboró genialmente en la conciencia humana
abierta al mundo, iluminada y santificada por Cristo. El nuncio en España resaltó asimismo que las torres de los santos evangelistas nos deben mover a todos a mirar hacia donde Gaudí verdaderamente miraba, al Verbo encarnado de Dios en María. La Asociación Pro Beatificación de Antonio Gaudí pidió en el año 1992 al Arzobispado de Barcelona la autorización para difundir su devoción privada. Desde entonces ha recibido testimonios de numerosos favores atribuidos a la intercesión de este arquitecto. Sin embargo, ninguno ha sido reconocido como milagro. El Dicasterio para las Causas de los Santos estudia desde hace algunos años si Gaudí vivió las virtudes cristianas en modo heroico. De ser así, y tras el visto bueno del Papa Francisco, podría ser declarado venerable, el primer paso hacia la canonización. La Comisión de Nuevos Mártires Testimonios de la Fe en el Vaticano informó que actualmente investiga más de 550 casos de personas que dieron su vida por la causa de Cristo desde el año 2000. Las víctimas de los atentados de Pascua en Sri Lanka en 2019, las religiosas Luisa Dalorto y María de Copi, asesinadas en Haití y Mozambique respectivamente, y los crímenes de los sacerdotes Andrea Santoro en Turquía y Jacques Hamel en Francia, son algunos de los ejemplos de posibles nuevos mártires de los últimos 25 años. Los miembros de la nueva comisión que funciona bajo la autoridad del Dicasterio para las Causas de los Santos, instituida por el Papa Francisco el 3 de julio de 2023 y que tiene como marco la próxima celebración del jubileo de 2025, se reunieron en Roma el pasado 9 de noviembre. Actualmente son más de 550 los testimonios de quienes se conocen las circunstancias de la muerte y su servicio a la Iglesia y al pueblo de Dios. Un sitio web se ha desarrollado para acompañar el trabajo de la comisión y dar algunas informaciones esenciales, agrega el texto. Tras resaltar la importancia del aporte de los fieles de Medio Oriente, Asia y las iglesias católicas orientales, el comunicado señala que el Dicasterio ha dotado a la comisión de los instrumentos necesarios para el desarrollo de su tarea, asignándole recursos humanos y técnicos. Estos nuevos mártires, concluye el texto, constituyen una luz de esperanza y una voz humilde pero elocuente que reclama al bien supremo de la vida, a la unidad, a la familia humana y a la fuerza pacífica de los cristianos. San Juan Pablo II, con el breve La Vita Contemplativa del 25 de marzo de 1994, erigió canónicamente en la Ciudad del Vaticano un monasterio de monjas de vida contemplativa con el título Mater Ecclesiae. En el año 2013, después de que Benedicto XVI renunciara al papado, el monasterio se convirtió en su residencia, acompañando a la Iglesia con su oración hasta su muerte, que tuvo lugar el pasado 31 de diciembre de 2022. Según detalla la Santa Sede, el Papa Francisco dispuso a través de una carta autógrafa fechada el pasado 1 de octubre que el lugar retome su finalidad original, de tal forma que órdenes contemplativas sostengan al Santo Padre en su cotidiana solicitud por toda la Iglesia, por medio del ministerio de la oración, de la adoración, de la alabanza y de la reparación, siendo así presencia orante en el silencio y en la soledad. Por otro lado, el Papa Francisco ha dispuesto que la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano sea la responsable de todo lo referido al monasterio Mater Ecclesiae, concluye el comunicado. La Abadía de Santa Escolástica de la Victoria fue fundada en 1941. Casi 3 años antes había comenzado la construcción del templo en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1938, por impulso del prior de la Abadía de San Benito en Buenos Aires, el padre Andrés Azcárate. Ahora el Papa Francisco ha convocado a las monjas de la Orden Benedictina de la Abadía de Santa Escolástica en Victoria, provincia de Buenos Aires, diócesis de San Isidro, en Argentina, quienes generosamente han aceptado la invitación del Santo Padre. Asimismo, serán 6 monjas argentinas las que, conforme a los estatutos, formarán la comunidad monástica y comenzarán a habitar en el monasterio los primeros días de enero. Este miércoles 15 de noviembre, el Papa Francisco centró su catequesis de la Audiencia General en la alegría de anunciar el Evangelio y explicó que las ideologías no saben sonreír y que el Evangelio es una sonrisa, te hace sonreír porque te toca el alma con la buena noticia. Ante los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro del Vaticano, el Santo Padre destacó que esta alegría viene de una persona, que es Jesús. O anunciamos a Jesús con alegría o no lo anunciamos, porque otro camino de anunciarlo no es capaz de llevar la verdadera realidad de Jesús, advirtió. Y comentó que un cristiano infeliz, triste, insatisfecho o peor todavía, resentido y rencoroso, no es creíble y que hablará de Jesús pero nadie le creerá. Remarcó también que es esencial vigilar nuestros sentimientos y advirtió que el Evangelio no es una ideología, el Evangelio es un anuncio de alegría.
Las ideologías son todas frías, el Evangelio tiene el calor de la alegría. Las ideologías no saben sonreír, el Evangelio es una sonrisa, te hace sonreír porque te toca el alma con la buena noticia. Asimismo subrayó que, inmersos en el clima veloz y confuso de hoy, también nosotros podríamos encontrarnos viviendo la fe con un sutil sentido de renuncia, persuadidos que para el Evangelio no haya más escucha y que ya no valga la pena comprometerse para anunciarlo. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.